Muy bien, buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adriana. Bueno, tardes, ¿no? Ya Hola, estamos ya. profesor, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿verdad? Sí, ya estamos ya más de la una. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí conectándonos para la clase del día de hoy, ¿sí? Hoy día nos toca física, ¿sí? Y vamos a estar entrando, bueno, a un nuevo tema que tiene que ver con caída libre, ¿no? Movimiento vertical de caída libre. En realidad es un tema que está relacionado al anterior que vimos, que fue MRV, movimiento variado. Entonces, vamos a observar bastantes similitudes, ¿ya? Pero también vamos a agregar algunos conceptos nuevos y, bueno, vamos a ver distintas situaciones especiales, ¿no? De este tema. Muy bien, vamos a estar iniciando entonces de una vez, ¿ya? Con un poco de teoría para luego pasar ya a la parte aplicativa. Muy bien. Movimiento vertical de caída libre. ¿Qué es el movimiento de caída libre? Bueno, como menciona aquí la definición, nos dice, este va a ser un caso particular de MRV. Entonces, por eso decimos que se relaciona con el MRV, porque es un caso especial donde también se cumplen las leyes del MRV, ¿ya? Siendo que en este caso la trayectoria sí es un poco diferente, porque la trayectoria que realiza el cuerpo va a ser una trayectoria vertical, una recta vertical, ¿no? Debido a que el movimiento se va a producir por un cuerpo que cae, ¿no? Sabemos que los cuerpos, pues todos los cuerpos que caen, caen hacia abajo, ¿no? Por acción de la atracción de la gravedad. Justo de esto vamos a hablar ahora también. Entonces, siempre el movimiento se va a dar de esta forma, ¿no? Vertical. Puede ser vertical hacia abajo, puede ser también vertical hacia arriba, porque también vamos a considerar objetos que son lanzados hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuerza que hace que los cuerpos caigan? Esta fuerza vendrá a ser su peso, ¿no? No vamos a considerar la resistencia del aire, porque, bueno, la resistencia del aire es un elemento que se estudia de forma distinta. Se requieren herramientas más avanzadas para tomar en cuenta esto, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, en nuestra vida cotidiana también, el aire en realidad no juega un papel muy, digamos, tan notorio, ¿no? Especialmente con los cuerpos pesados, ¿no? Salvo ciertos fenómenos especiales, el aire no interviene mucho. Entonces, no vamos a considerarlo en este capítulo, ¿ya? Pero sí vamos a considerar la acción de la gravedad, que es una fuerza que sí va a estar siempre presente. Entonces, bueno, aquí observamos el gráfico, por ejemplo, donde se dice que Galileo fue el que hizo los primeros experimentos de caída libre en la torre de Pisa, ¿no? Sabemos esa torre es famosa por estar inclinada. Desde ahí fue donde se dice que Galileo tiró o dejó caer objetos y estudió, ¿no?, el efecto que se producía cuando estos caían. Entonces ahí vemos algunos elementos como la altura, la gravedad, velocidad inicial, velocidad final y tiempo, ¿no? Elementos que vamos a tomar en cuenta. Muy bien. ¿Qué podemos decir de la gravedad? La aceleración de la gravedad es la aceleración que va a producir el aumento de la velocidad en la caída de los cuerpos. ¿Cuánto es su valor? Bueno, depende en qué parte de la Tierra la tomemos en cuenta, ¿no? Aquí tenemos, esto depende, puede variar entre los 9,83 metros por segundo cuadrado en los polos, polo norte y polo sur, y 9,78 en la zona ecuatorial, ¿no? Está más cerca del centro de la Tierra, en la parte central, que es el Ecuador, ahí vendrá a ser el valor de 9,78, ¿ya? Pero para nuestra zona, o digamos un valor promedio también de forma internacional, lo que asumimos es que es 9,8, ¿ya? Pero para nuestros efectos prácticos del curso, para los ejercicios que vamos a desarrollar, lo que hacemos es redondearlo. Vamos a redondearlo a 10 metros por segundo cuadrado, ¿ya? No es un valor exacto, no es un valor preciso, podemos decir, porque el valor real más aproximado es 9,8. Pero para el curso, para los ejercicios de nuestro curso, vamos a tomar ese valor redondeado de 10 metros por segundo cuadrado. Esto significa que más o menos por cada segundo, la velocidad de los cuerpos en caída aumenta en 10 metros por segundo, ¿no? O sea, si soltamos un cuerpo y pasa un segundo, ya tiene 10 metros por segundo.
Si pasa a otro segundo, ya tendrá 10 más 10, 20 metros por segundo. Y así sucesivamente. Cada segundo que pasa aumenta en 10 su velocidad. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles serán entonces las fórmulas que vamos a utilizar? Aquí vemos que en ambos casos, tanto en el movimiento ascendente como en el descendente, aplicamos las mismas fórmulas. ¿Ya? Aquí tenemos la primera, velocidad final es igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. En realidad se parece mucho a las fórmulas del MRV, ¿ya? Se parece mucho, mucho. La única diferencia, digamos, es que vamos a cambiar expresiones. En vez de poner aceleración, vamos a poner gravedad. Ese va a ser un primer cambio. ¿Ya? Por eso es que aquí en la fórmula de velocidad final, ¿se acuerdan? Aquí era velocidad final, velocidad inicial más aceleración era aquí. Ya, muy bien. Aquí vamos a hacer el cambio de aceleración por gravedad. Primer cambio. Y segundo cambio, el segundo cambio es en donde poníamos distancia, donde era distancia, ¿no? Es igual a tanto. Ya, ahora vamos a poner altura, ¿no? Porque a la distancia vertical de los cuerpos se le llama altura, ¿no? La distancia que está en este sentido. Así es. ¿Sí? Entonces, esos dos cambios son los que vamos a hacer, los dos principales en las fórmulas que tenemos. Por eso es que aquí observamos esos cambios. Ya mencionamos el de gravedad aquí. Tenemos aquí también el de altura, ¿no? Luego aquí también gravedad por altura. Ayer era aceleración por tiempo. Ahora es gravedad por altura. Perdón, aceleración por distancia. Ahora es gravedad por altura. Y en el otro donde aquí era distancia, ahora es aceleración. Y aquí es donde era aceleración, perdón, donde era distancia, ahora es altura. Y aquí donde era aceleración, ahora es gravedad. ¿Ya? Muy bien, ya sabemos entonces el valor de la gravedad, 10 metros por segundo cuadrado. Las unidades son las mismas, ¿no? Las unidades son las mismas con las que se trabajaba lo que es el MRV. Ya está, bueno. Son las mismas fórmulas, así que no vamos a hacer mayor incidencia. Ah, ya, un detalle más, ¿no? En las fórmulas que tienen signo positivo y negativo, ¿no? Así como en el MRV, aquí también va a haber fórmulas que tengan positivo y negativo. Estas tres. Positivo, ¿cuándo se va a considerar? Cuando la velocidad tenga la misma distancia que la gravedad, porque las dos van en el mismo sentido, entonces considera que aumenta. En cambio, cuando la velocidad va en contra, cuando el objeto sube, pues, ¿no? La velocidad está yendo hacia arriba y va en contra de la gravedad va hacia abajo, ahí se va a considerar menos, se va a restar, la velocidad cada vez va a ir disminuyendo. ¿Ya? Entonces tengamos en cuenta esos detalles. Ahora sí, pasamos a los ejercicios. Ya, sin más preámbulos. Ah, ya, dos propiedades finales tenemos aquí. Vamos a considerar lo siguiente. Cuando los cuerpos están en caída libre y primero suben y luego bajan, vamos a considerar esto. El mismo tiempo que demoran en subir va a ser el mismo tiempo que tomen en bajar. ¿Ya? A un mismo nivel. Siempre tomando en cuenta un mismo nivel. Es decir, si este cuerpo se demoró 5 segundos en subir, para llegar al mismo nivel donde estaba, se va a demorar también 5 segundos en bajar. ¿Ya? O sea, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. ¿Ya? Y también va a pasar algo mismo con la velocidad, ¿no? Va a pasar algo similar con la velocidad. Si este se lanzó, por ejemplo, con 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, llegó hasta arriba, hasta el punto máximo. ¿El punto máximo cuándo será? Cuando el cuerpo ya no puede subir, ¿no? Sube. Está en cero. Claro, aquí la velocidad en ese punto será cero, ¿no? Porque no puede seguir subiendo. Mi punto. Ya, muy bien, tiene su punto, José. Entonces, en ese momento, en esa posición, el cuerpo, como no puede seguir subiendo, lo único que va a pasar ahora es que va a bajar. ¿Ya? Va a bajar. Ahí está. A ver, vamos a poner su punto de José. Ahí está. Entonces, eso va a suceder. De lo que está en ese momento, ahora solamente baja. Y cuando llegue al mismo nivel que estaba anteriormente, ¿qué va a pasar? La velocidad que tenía aquí vendrá a ser también la misma acá. 10 metros por segundo. ¿Ya? Entonces va a estar a la misma velocidad en ese nivel.
¿Ya? Muy bien. Avanzamos ahora sí entonces. Avanzamos a los ejercicios. Muy bien. Ejercicio 1 me dice, se suelta una piedra desde cierta altura. Determina el módulo de la velocidad en metros por segundo que adquiere la piedra luego de 2 segundos. A ver, vamos a ver. Profesor, la velocidad inicial tendría que ser cero porque dice que se suelta y ahí el cuerpo, ahí uno no está haciendo fuerza para comenzar, o sea, la velocidad inicial Claro. sería cero. Así es, así es. Muy bien, José. Muy buena Mi observación. punto. Ahí está. Muy bien, muy bien. Claro, como me dice se suelta, ya, muy bien, en tu punto. Como me dice se suelta, entonces, claro, podemos nosotros imaginar más o menos así, ¿no? Tal vez un edificio, una casa o algún lugar, desde donde a cierta altura tengamos aquí una piedra y esta piedra es soltada. Entonces, así es, como muy bien decía José, como soltamos la piedra en un principio estaba quieta. Entonces, su velocidad inicial será de 0. Ya está. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta piedra va a caer, va a caer, va a caer y me dicen, determina la velocidad que adquiere luego de 2 segundos. O sea, luego de 2 segundos, la piedra estará por acá, ¿no? Más o menos. En ese punto, entonces, luego de 2 segundos, va a tener ya otra velocidad. Y esa es la velocidad que me están pidiendo, ¿no? La velocidad final. ¿Qué fórmula poder aplicar entonces? Recordemos también que aquí Ponga está la las, gravedad. Aquí está la gravedad, ¿no? A ponga ver, las fórmulas para decirle cuál es. vamos a ver, vamos a ver. Las fórmulas que teníamos eran estas, ¿no? Me piden a mí La primera, la primera, ¿no? no, la Claro, primera porque no. yo tengo, a Sí, ver, sí, sí, la primera, la quiero primera, hallar la la primera. velocidad final, tengo la velocidad inicial, sí, tengo la gravedad, sí, tengo el tiempo también, así es. Entonces, la primera, la primera. Mi punto. Ya, muy bien, muy bien. Ya, a ver, nos vas a ayudar para resolver. Entonces, acá será velocidad final es igual velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Ahí tendría que ser más porque va hacia abajo con la gravedad. Ajá, entonces, claro, aplicándolo sería velocidad final es igual a velocidad inicial es 0, ¿no? Acá sería más, así es. ¿Gravedad cuánto es? Sería 20, da 20. 10 10, por el tiempo da que 20, es. da 20. Claro, muy bien, muy bien. Da 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Así es. Muy bien, José. Tiene su punto hoy, Ahora José. sí, mi punto. Participación. Excelente. Ahí está, ¿no? Ahí está, sí. Entonces solamente me pedían eso, hallar la velocidad final, que en este caso era 20, ¿no? Entonces ya está. Muy bien, vamos a ver el 2. Dice, un cuerpo se lanza verticalmente hacia abajo. Ahora sí me están diciendo se lanza. O sea, tiene una velocidad inicial. Ahí está, con una rapidez de 10 metros por segundo. Esa es. Calcula la distancia recorrida luego de 5 segundos. La distancia en metros, sencillamente. A ver, vamos a ver entonces. Otra vez graficamos entonces ahora el objeto. Y en este caso sí tiene una velocidad inicial, ¿no? Entonces me piden, luego de 5 segundos, esto va a estar por acá. Bueno, no me dicen si llega a la superficie o no. Solamente me dicen cuánto es la distancia que ha recorrido. Entonces vamos a poner, su trayectoria es esta. Tiene una velocidad inicial de, ahí me están diciendo, 10 metros por 10 segundo. metros por segundo. Y me piden la distancia, o sea, la altura, en otras palabras, la altura que recorrió luego de 5 segundos. Me dan el tiempo. El tiempo es Y 5 la segundos. gravedad sería 10 metros por segundo. Claro, la gravedad se mantiene constante, ¿no? Esta que está acá. La gravedad también va hacia abajo. Muy bien. ¿Qué fórmula podríamos aplicar entonces para hallar esta altura? La de distancia. Ajá.
Distancia es igual a Claro. velocidad 1 más menos un medio gravedad por tiempo al cuadrado. La última, ¿no? Pero en Claro, en este caso también sería más porque va hacia abajo. claro, así es. Como está yendo la velocidad En un inicial caso, a si la nos misma, dijeran, claro, claro, si fuera al si nos revés, dijeran que un cuerpo fue lanzado, si nos dijeran que un cuerpo fue lanzado hacia arriba, ahí ya tendría que haber menos. así es, ahí sí tendría que ser con el signo negativo, ¿no? Entonces sí, está bien, la fórmula ahí que mencionó Adriana. Velocidad inicial por tiempo más menos un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula y aquí reemplazamos los datos. Entonces, aquí será altura, velocidad inicial 10, tiempo 5, más también, porque también va hacia abajo, como dijo José, un medio por la gravedad que también es 10 por tiempo 5 al cuadrado. Será entonces altura por 5. Profesor, antes se 50, pero se simplifica mitad 2, mitad 5. Claro, aquí a la La derecha, ¿no? fracción. Mitad 1, mitad 5. Acá 5. será 5 por 25 sería, ¿no? 5 al 25. cuadrado es 25. Y 5 por 25, ¿cuánto será? 105. Claro, 125. acá sería 50 más Sale 125. 175 Sumando las dos, claro, 175 75 metros, metros. metros por segundo. No solo metros. Claro, porque es altura, solamente metros, ¿no? Sí, Porque es sí, altura. metro. Claro. Metros. Ajá, muy bien, chicos, tienen su Profesor, punto. nuestro punto. Adriana, usted Sí, también. profe. Ya, muy bien. Excelente, excelente. ¿Está bien, eh? Sí. Como vemos, es cuestión de analizar el ejercicio, ver los datos que nos dan, ¿no? Y bueno, en base a eso aplicar la fórmula más adecuada, ¿no? Se parece bastante a lo que es MRV, solamente que aquí está en sentido vertical, ¿no? Así es, muy bien. Vamos a avanzar entonces con los demás ejercicios. A ver, ahí tenemos las soluciones. A ver, 3 y 4. Me dice el 3. Se suelta un objeto desde lo alto de una torre. Dibujar entonces aquí la torre. Me dice si llega al piso al cabo de 3 segundos, determina la altura de la torre. Este objeto está en una torre, porque está el piso. Para la torre. Está, ¿no? Se suelta un objeto, me dicen entonces. Por acá. Velocidad inicial es 0. Claro, porque se está soltando. Y llega al piso. Luego dibujamos aquí en el piso. Después de 3 segundos. Su trayectoria va a ser entonces todo esto. Más o menos. Sería la fórmula Velocidad de inicial altura 0. igual a... La altura será todo esto de acá, pues, ¿no? Toda la altura de la torre. Y el tiempo que me están dando es 3 segundos. Ya está. Entonces, ¿qué fórmula aplicaríamos? La del anterior. La altura, ¿no? La de La de altura ajá. igual a velocidad inicial por tiempo más, en este caso sería más, un medio por velocidad inicial por tiempo al cuadrado. Por gravedad, ¿no? Ahí por gravedad. Recordemos que la gravedad también va aquí Por gravedad. y ir hacia abajo. Así es, ajá. Sí, tiene razón, la misma fórmula, ¿no? Por practicidad, ¿no? Porque aquí no, bueno, me dan la velocidad inicial, pero no me dan la final, ¿no? Ya está. Entonces acá sería Da altura, 30, el resultado sería velocidad inicial 0, claro, por 90, 3 más, porque va No, hacia sale abajo, da 45 90. metros. un medio por gravedad es 10 No, y tiempo es 3 al 3. cuadrado. Ajá. Claro, tiempo es 3 al cuadrado. ¿Ya? Tengan cuidado ahí. Entonces, altura será igual a 45. 0 por 3. Se va, ¿no? 0. Claro, Sí. 0. Y acá sacamos mitad 1, ah, mitad 5.
Claro, 5 entonces por finalmente 9 me va es a quedar 45 metros. 5 más 5 por 9, ¿no? Claro, ahí hay que tener cuidado cuando dividimos, y sumamos, ¿no? Entonces 5 por 9, 45. 45 metros, ¿ya? Sí, está bien, está bien. 45 metros. Muy bien, muy bien. Vamos a poner puntos de participación. Muy bien, muy bien. Adriana, José. Así es. Ahí también aplicando la misma fórmula salía. A ver la 4. La 4 me dice, un astronauta en la Luna lanza un objeto verticalmente hacia arriba, con una rapidez de 10 metros por segundo. Es en la Luna, es otro planeta, ojo. O bueno, otro cuerpo celeste, ¿no? Con una rapidez de 10 metros por segundo. Si el objeto tardó 6 segundos para alcanzar el punto más alto de su trayectoria, calcula el valor de la aceleración de la gravedad lunar. Como dijimos, la Luna es otro Ahí cuerpo, ahí la gravedad, entonces es ahí la diferente. gravedad no sería 10, Tiene, sino 0. Tenemos eso, tiene otra gravedad. claro, eso es lo que me están pidiendo, ¿no? Calcula el valor de la aceleración. Entonces vamos a hacer el gráfico. Estamos en la Luna y en la Luna dice este objeto se lanza hacia arriba. Entonces aquí tengo que dibujar yo el objeto siendo lanzado hacia arriba. Se lanza hacia arriba. El objeto se lanza hacia arriba. Entonces, el objeto, dices, tarda 6 segundos para alcanzar el punto más alto. Eso significa que sube, 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 sube hasta el punto más alto, que va a ser por acá más o menos. Y ya sabemos que el punto más alto, cuando un cuerpo sube, sube, sube y llega al punto más alto, luego ¿qué pasa? Lo único que le Desciende. queda, claro, lo único que le queda es luego bajar, ¿no? Porque ya llegó al punto más alto. Entonces luego de eso baja. Eso significa que en este punto más alto, si este objeto se lanzó con cierta velocidad, o sea, se lanzó con una velocidad hacia arriba, lo que pasó es que esta velocidad cada vez fue disminuyendo, ¿no? Se hizo cada vez más chiquita, ¿no? Más chiquita, más chiquita, hasta llegar al valor de, en la parte de arriba, el valor de 0. ¿No? O sea, sube, 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 hasta que ya no puede seguir subiendo. Eso significa que en ese punto su velocidad, podemos llamarle velocidad final, ¿no? Su velocidad final llegó a ser 0. Su velocidad inicial era 10, ¿no? Acá me dicen, se lanzó con una rapidez de 10. Esa era su velocidad inicial. Entonces tenemos velocidad inicial 10, velocidad final 0, y el tiempo que me están dando, el tiempo dice que demoró de acá hasta acá fue 6 segundos. 6 segundos. Entonces, me piden a mí la gravedad, ¿no? Me piden la gravedad. Yo sé que este cuerpo se lanzó con una velocidad, cada vez esta fue disminuyendo porque sabemos que la gravedad está en contra, pero esta es una gravedad lunar, entonces tiene otro valor, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué fórmula podríamos aplicar para hallar esto? Esta gravedad que me están pidiendo. Tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, ¿no? Velocidad inicial 10, velocidad final 0 y tiempo 6. Muy bien. ¿Qué La fórmula de podría usar? tiempo es igual a velocidad entre gravedad. Velocidad entre gravedad. Ya, claro, hay una fórmula directa por ahí, pero todavía no la estamos viendo. Estamos tratando de usar las fórmulas que hemos visto hasta ahora. O sea, esto es de acá. Entonces, fíjense los datos que tengo. Tengo velocidad final, tengo velocidad inicial y tengo tiempo. La primera. Claro, mejor sería la primera, ¿no? Esta de acá, aquí ya conocemos. Ajá. Con esa ya lo podemos aplicar, ¿no? Claro, porque tenemos todos los elementos. Entonces, velocidad final igual velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Esa fórmula aplica a cualquier cuerpo, ya sea en la Tierra o en la Luna, ¿no? En este caso estamos en la Luna. Estamos en la Luna. Muy bien, velocidad final entonces tengo que es 0.
igual velocidad inicial 10. Sería más o menos en este caso. Menos, porque lo lanzó hacia arriba. Claro, está en contra de la gravedad, entonces va a ser menos. Gravedad lunar por tiempo, que es 6, ¿no? Gravedad lunar por tiempo 6. Entonces, esto de acá que está restando pasa al otro lado, sumar. Y acá sería más 6 por G, 6G, 6GL, igual a 10. Finalmente, este 6 que está multiplicando pasa a dividir. Me va a quedar entonces GL, gravedad lunar, será 10 entre 6. Simplificando, tendríamos mitad 3, mitad 5, ¿no? 5 tercios. Y si dividimos eso en decimales, tendríamos 5 entre 3, 1,6. 1,6 metros por segundo. Segundo al cuadrado, ¿no? Cuadrado. Claro, recordemos que ahí está. 1,6666, bueno, 1,6 por metros por segundo al cuadrado. Ese va a ser el valor de la gravedad lunar, ¿no? Entonces, fíjense que la gravedad en la Luna es mucho menor que en la Tierra. En la Tierra es 9,8, en la Luna es 1,6, ¿no? Y eso tomando valores pequeños, ¿no? Entonces quiere decir que por eso es que en la gravedad las caídas toman más tiempo, ¿no? Cuando, por ejemplo, se observó, ¿no? Los astronautas en la Luna, se observó, pues, ¿no? Como saltaban y se moraban en caída, ¿no? Se quedaban como que flotando en el aire, porque evidentemente no hay tanta gravedad. La gravedad no atrae a los objetos tanto como si pasa en la Tierra, ¿no? Entonces, por eso es que observamos eso. Si se dan cuenta ahí, para sacar el resultado dividimos 10 entre 6. En la Tierra es más o menos 10, quiere decir que es la sexta parte de la gravedad que hay en la Tierra, la gravedad que hay en la Luna. Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia en esas dos, ¿sí? Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, ninguna. No, profesor. Ya, muy bien, El muy punto. bien. La verdad, sus puntos. Ahí está, ahí. Que se me va a acordar porque si no. Está Adriana, José. Muy bien. A ver, vamos a continuar. Por ahí hay más ejercicios. Ah, no, bueno, son todos los ejercicios que tenemos por hoy. Ya está. Sí, tenemos todos esos ejercicios por hoy nomás, entonces, bueno, con esos ejercicios estamos concluyendo ya el tema de la clase de hoy, ¿ya?